El sarampión sigue siendo un gran desafío para la salud pública a nivel mundial. Se siguen registrando brotes y casos, a pesar de que es una enfermedad prevenible. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de X Podcast. Hoy hablaremos acerca del sarampión, en este espacio que es para conversar sobre salud, bienestar y cuidado integral. Hoy le damos la más cordial bienvenida a las doctoras Dinora Córdoba. Ella es magíster en Medicina Interna y residente 3 de Infectología de Adultos. Y también le damos la más cordial bienvenida a la doctora Leslie del Rosario Jacinto. Ella es jefe del área de Infectología Pediátrica, ambas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctoras, muchísimas gracias por estar en este espacio en donde queremos conversar y queremos también compartir con los derechohabientes y población en general acerca de este tema. Así que vamos a empezar. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, contentas de estar acá, poder informar a la población acerca de esta enfermedad que está resurgiendo nuevamente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, un gusto y pues vamos adelante. Muy bien, gracias doctoras. Doctora Córdoba, para empezar, ¿qué es el sarampión? ¿Cómo nos lo puede explicar? Bueno, el sarampión es un virus el cual va a causar una enfermedad. Esta enfermedad es aguda, ¿verdad? Este virus tiene la peculiaridad que es de tipo ARN y esto es importante porque nos ayuda al diagnóstico del mismo, ¿verdad? Y también pues es muy contagioso, que hay que tener eso en consideración. Muchas gracias, doctora Jacinto. ¿Por qué el sarampión es altamente contagioso? Bien, como lo acaban de decir, ¿verdad? Es una enfermedad viral. El virus del sarampión es altamente transmisible, es uno de los virus más contagiosos que existen en la historia. Tiene una contagiosidad hasta el 90%. Por cada persona que está contagiada, contagia de 12 hasta 18 personas más. Esto se debe a que se transmite a través de gotitas respiratorias que generamos al toser, destornudar, hablar, cantar, y estas gotitas se esparcen en el ambiente y pueden permanecer incluso hasta 2 horas en un ambiente cerrado, lo que permite la transmisibilidad a las personas que están susceptibles o que no están vacunadas. De acuerdo, muchas gracias, doctora. En el caso de los síntomas, doctora Córdoba, ¿cuáles son los más frecuentes o cómo se da este cuadro? Pues este cuadro va teniendo varias fases, ¿verdad? Hay una fase inicial que se denomina prodrómica, en la cual pues vamos a ver inicialmente fiebre, puede haber malestar general, también vamos a encontrar en algunos casos presencia de conjuntivitis y posteriormente va a pasar a una fase exantematosa, en la cual vamos a nosotros evidenciar un exantema que es muy importante, inicia en el rostro, generalmente en la parte donde está el nacimiento del cabello, y esta se va yendo o esparciendo hacia abajo, ¿verdad? Inicia en cara, luego pasa a tórax, extremidades, y es algo muy característico de esta fase, ¿verdad? Y hay una última fase que no se presenta en todos, pero es la fase de descamación, en la cual ya cuando el exantema va desapareciendo, puede aparecer esta descamación, como bien lo menciona su nombre. Muy bien, muchas gracias. Doctora Jacinto, ¿cuáles son esas complicaciones que puede causar el sarampión? Bien, pues el sarampión tiene varias características, ¿verdad? Una es que las complicaciones más frecuentes que presentan los pacientes que tienen esta enfermedad, una es otitis media, neumonía, Krupp, que es laringotraqueobronquitis, y de las más temidas son las que afectan el sistema nervioso central, como en la encefalitis, afecta a 1 de cada 1000 pacientes que padecen de esta enfermedad, y también hay una implicación en el sistema inmune que causa una amnesia inmunológica. Eso lo que provoca es que todos los anticuerpos y las defensas que tenemos en nuestro cuerpo, que nos permite identificar las enfermedades y no enfermarnos constantemente, hace un borramiento de estas defensas, lo que predispone a las personas que tienen la enfermedad a que posterior a la infección, que puede durar meses, incluso años, esta amnesia inmunológica, padezcan de enfermedades que pueden provocar la muerte posteriormente. Y entre otras, que es más rara todavía, está la
la panencefalitis esclerosante subaguda del sarampión, que se presenta de 7 hasta 10 años posterior, ¿verdad?, de haber padecido la enfermedad, y es una enfermedad degenerativa y pues que causa la muerte. La encefalitis puede causar la muerte también de 1 a 3 pacientes que padecen de esta condición, por lo cual pues sí es importante, ¿verdad?, la prevención y evitar pues contagiarse, ¿verdad? Gracias, doctora. Gracias por la explicación. En este caso, esta complicación, la última que nos explica, ¿verdad?, es algo que uno puede decir cómo va a pasar tantos años, ¿verdad? Y en este caso va a haber una secuela. En el caso de los niños y adultos, ¿hay alguna diferencia, doctora, de estas consecuencias? Sí, bueno, antes de la era prevacunal, ¿verdad? Más o menos antes de los 20 años ya la mayoría de personas habían padecido de esta enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. El problema es que cuando hay algunas condiciones que puede hacer que el sarampión sea más agresivo, como la desnutrición, y en nuestro país ocupa de los primeros lugares en desnutrición a nivel Latinoamérica. Incluso tenemos un porcentaje de desnutrición del 46%. Esto puede provocar que los cuadros de sarampión sean más agresivos, llevando incluso a la muerte a los pacientes. Sí pueden los adultos mayores, los que tienen algún grado de inmunocompromiso, cáncer, enfermedades reumatológicas, pueden tener estas complicaciones que están documentadas, ¿verdad?, del sarampión. Uh-huh. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Quise agregar. Sí, adelante, por favor. También hay que recordar a los pacientes que viven con VIH, ¿verdad? Esta población que también van a tener mayor predisposición a poder presentar algún tipo de complicación, ¿verdad? Entonces, principalmente en aquellos que tienen las defensas llamadas CD4, que están por abajo de 200, son los que tienen mayor riesgo de presentar estas complicaciones, que también hay que tomarlos en consideración. Genial, muchísimas gracias. Gracias, doctora Córdoba. En este caso, de igual forma seguimos con usted. Es una enfermedad, si no se atiende a tiempo, ¿verdad, doctora? Las consecuencias, ¿hay alguna secuela aparte de lo que ustedes ya nos han comentado en pacientes crónicos, por ejemplo, en un diabético, en una persona hipertensa? ¿Cuáles serían este tipo de consecuencias? Sí, principalmente van a ser estas complicaciones, como ya lo mencionó la doctora, agudas, ¿verdad? La neumonía puede ser una neumonía muy severa, uh-huh. Y esto no solamente implica lo que provoca el virus, uh-huh. sino también bacterias que pueden estar en el ambiente o en el área hospitalaria, y eso van a complicar aún más los eventos de infección, que una persona que ya tiene algún evento de inmunosupresión, diabetes, por ejemplo, uh-huh. van a tener mayor riesgo de presentar estas complicaciones y por tanto mayor riesgo de mortalidad, ¿verdad? Realmente el adulto va a tener mayor riesgo, o se ha evidenciado mayor riesgo de complicaciones uh-huh. que en la infancia, como bien lo mencionó la doctora, y esto hay que tenerlo muy en consideración, principalmente porque la vacuna, ya que el paciente está con síntomas, pues ya no nos sirve de nada ponerla después, ¿verdad? Debería de colocarse en la infancia, en los momentos donde debería de colocarse, porque las consecuencias al tener la enfermedad pues pueden ser muy variadas e impredecibles. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctora. Y qué bueno que ya estamos introduciendo el tema de la vacunación, ¿verdad? Y del esquema que es tan importante para el tema de prevención, que es lo que buscamos para que el derechohabiente y la población en general también esté enterada de esta información, ¿verdad? Doctora Jacinto, ¿cuál es el impacto que tuvo el sarampión antes de la vacunación? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, es importante que la vacunación se introdujo en el país en 1971. Ha salvado a 60 millones de personas a nivel mundial. Después del inicio de la vacunación hubieron descensos significativos de la cantidad de niños y adultos que han padecido esta enfermedad. Incluso en el año 2016, Las Américas recibe la certificación por parte de la OPS de eliminación del sarampión. Eso porque no se habían registrado casos en todo el continente, ¿verdad? Sin embargo, pues como no es una enfermedad erradicada, ¿verdad?, que es diferente a eliminada. Muy bien. Hubieron casos en Europa que han migrado a las Américas, y pues esta certificación prácticamente pues se perdió, ¿verdad?
sí se dejó de ver esta enfermedad. Y por eso es que las personas comenzaron a olvidar lo catastrófico que es la enfermedad. El sarampión es una muestra del éxito que tienen las vacunas en la prevención de las enfermedades. Es de las que ha alcanzado llegar a ese nivel de no ver casos endémicos en las regiones, ¿verdad? Y muchas personas dejaron de vacunarse por esto, ¿verdad? Porque decían, ya no existe, ¿para qué me voy a vacunar? Sí, actualmente tenemos un repunte de casos, más o menos de casi 11 millones a nivel mundial. Han habido más de 95,000 muertes en todo el mundo. En Guatemala, pues tenemos una cobertura de aproximadamente el 86%. No se habían visto casos tantos como hemos visto en este momento, ¿verdad? Habían venido casos que habían sido importados, pero no habíamos tenido casos reportados desde 1998, que ya fueron los últimos casos reportados como endémicos de Guatemala, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, doctora Jacinto. Es relevante, ¿verdad?, que nosotros podamos tener esta información de primera mano, y qué mejor de profesionales, especialistas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Doctora Córdoba, ¿por qué hoy vuelve a ser un tema tan relevante en la salud pública el sarampión? Hay varios elementos que pues predispusieron a esta nueva aparición, ¿verdad? En primer lugar, disminuir esas coberturas de vacunación que mencionaba la doctora. Al nosotros disminuir la cobertura por debajo del 95%, esto predispone a que puedan haber brotes, ¿verdad? Es un porcentaje bastante grande. Es grande, pero pues idealmente la población debería de ser vacunada desde la infancia, ¿verdad? Entonces, considerando el tiempo que ha pasado, deberíamos de lograr esa vacunación, y esta vacunación o el registro del 95% pues se saca según la población de la edad que debería de estar vacunada, ¿verdad? Ahora, muy importante también es que son 2 dosis de la vacuna. Una primera dosis que nos da hasta un 93% de disminución del riesgo de presentar la infección, y la segunda dosis lo que hace es potenciar este 93% a un 97%, y eso nos asegura que el riesgo de que presentemos la infección al tener la vacuna es muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces, también vemos que esta cobertura va a variar, ¿verdad? Podemos llegar, hay estadísticas del 2024 donde Guatemala tiene un 90% de cobertura de la primera dosis, pero baja hasta un 78% en la segunda dosis. Entonces ahí disminuimos nosotros esa inmunidad que se puede generar. También hay grupos los cuales pues pueden ser antivacunas o no desean colocarse la vacuna por algún otro motivo, y viven en comunidades donde una misma comunidad no está vacunada, y ahí puede surgir un evento de infección, se genera un brote. Y luego también hay que tener en consideración que nosotros vivimos en un mundo en movimiento. Eso quiere decir que tanto nos movemos nosotros de municipio a municipio, de departamento a departamento y de país en país, ¿verdad? Entonces, incluso esta comunidad que puede tener un brote, pueden moverse hacia otras áreas y encontrarse con otro grupo de personas que también tienen una cobertura de inmunidad disminuida, o los casos, como mencionaba la doctora, que son importados, ¿verdad? Que vienen de otro país, aquí se encuentran con personas que no tienen vacunación, y eso puede generar un brote. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias por ampliarnos esta información, a doctora Córdoba y doctora Jacinto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio donde estamos hablando de sarampión. Así que seguimos en el segundo segmento hablando de la prevención y también qué acciones el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está realizando. Así que, por favor, acompáñenos.
Gracias por continuar en X Podcast. Hoy estamos hablando de un tema relevante y es el sarampión. Así que muchísimas gracias a la doctora Córdoba y doctora Jacinto por acompañarnos en este episodio. Doctora Jacinto, sabemos que el sarampión es prevenible, pero ¿cuáles son esas estrategias o herramientas que se pueden implementar? Sí, pues el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible, pertenece a las enfermedades exantemáticas, es una enfermedad que es de vigilancia a nivel mundial y nacional. Esta se previene a través de la vacunación. La vacunación es muy efectiva, tan efectiva que logró eliminar el sarampión de las Américas durante un tiempo. Se administran 2 dosis en la infancia. La primera dosis se administra a partir de los 12 meses de edad. La vacuna se llama SPR o MMR en inglés, pero en español es SPR, que incluye 3 virus: sarampión, rubiola y paperas. Es una vacuna de virus vivos atenuados que se coloca subcutánea, ¿verdad? Y después se pone una segunda dosis a los 18 meses de edad. Esto es con el fin de reforzar esa inmunidad inicial que se colocó a partir de la primera dosis y alcanzar esa protección que alcanza hasta un 97% en la mayoría de los casos. Idealmente la población deberíamos alcanzar una cobertura hasta el 95% en la edad pediátrica, y en algunos esquemas vacunales se recomienda poner un tercer refuerzo entre los 10 y los 11 años de vida, ¿verdad? Porque hay un porcentaje pequeñito de la población que puede tener disminución de la inmunidad de hasta un 5%, ¿verdad? Entonces esa dosis adicional asegura que esa protección permanezca para el resto de la vida. Muy bien, muchísimas gracias, doctora También Córdoba. hay que tener en consideración el personal de salud, ¿verdad? Debería de tener muy presente la presencia o la aplicación de la vacuna cuando eran pequeños, ¿verdad? De desconocerlo o de no tener completa su vacunación, pues se podría dar un refuerzo en el caso que solo se haya colocado una en la infancia, o de no colocarse ninguna, pues tendrían que colocarse 2 vacunas separadas por 28 días cada una, ¿verdad? Es una población muy importante, y la importancia es que son los que están más expuestos a poder ver tanto pacientes como a poder en algún momento infectarse de este virus si no tienen el respaldo de vacunas previas. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Córdoba. En este caso, ¿qué deben de saber las madres, los padres y cuidadores sobre la vacunación, doctora Jacinto, acerca del sarampión? Bueno, que es una vacuna segura, es una vacuna que salva vidas, es gratuita, ¿verdad? La tiene tanto el Ministerio de Salud Pública como el Instituto de Seguridad Social. No tiene ningún costo, ¿verdad? A veces el temor de los padres es que van a pinchar a sus niños, van a tener dolor. Como cualquier vacuna, pues hay que administrarla, ¿verdad? En el brazo es vía subcutánea. Esta sí puede tener algunos efectos, ¿verdad?, que son esperables de la vacuna, como fiebre, un poco de malestar general. Es importante siempre recordarles a los padres, ¿verdad?, que esta vacuna puede dar fiebre incluso de 7 a 10 días después de la administración de la vacuna, que es algo esperable con esta vacuna, porque es una vacuna que es viva atenuada, ¿verdad? Entonces, pueden acudir a los centros de vacunación, ¿verdad?, tanto del Ministerio como del Seguro Social, que son las unidades periféricas. Está disponible, únicamente hay que acudir con los niños a los vacunatorios y nada más, ¿verdad? Muy bien. Y en caso de vacunarse, también hay que tener en consideración que un porcentaje de las personas también pueden tener un rash después de la vacunación. Esto puede pasar en las primeras 3 semanas, tanto en niños como en adultos puede pasar, y esto no quiere decir que esta persona sea infecciosa, ¿verdad? Puede pasar el rash, pero no va a infectar a otras personas, sino que va a ser secundario a la colocación de la vacuna. Y pues también hablando de números, porque muchas personas tienen miedo o son un poco renuentes a las vacunas, podemos hablar de que aproximadamente al vacunar a 1 millón de niños, el 999.900 niños no van a tener ningún efecto secundario
grave a la vacuna, ¿verdad? Es algo que se replica. Exacto, entonces es algo que se ha visto, no hay efectos graves en una gran población, a diferencia de si tenemos 1 millón de niños que no se vacunan, vamos a tener al menos 300,000 niños que van a tener algún tipo de complicación, neumonía, diarrea, deshidratación, y de esos aproximadamente van a haber 600 muertes de esas personas o esos niños que pueden presentar complicaciones, ¿verdad? El impacto es alto. El impacto es alto, no se compara a lo que podría pasar en dado caso yo me pongo una vacuna. Es mucho más riesgoso no ponérsela, hablando pues numéricamente de las complicaciones temidas que puede tener la población. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Córdoba. ¿Qué deberíamos de hacer los adultos, en este caso que no recordamos si estamos vacunados o no, o que tenemos el esquema de vacunación incompleto, doctora? En este caso, pues no es de alarmarnos y todos nos vamos a vacunar en este momento. Hay indicaciones puntuales de personas que deberían de vacunarse. Principalmente, como les mencioné previamente, las personas del personal, las personas que trabajan en el área de salud son quienes deberían de asegurarse de tener la vacuna, y en algunas áreas donde hay mucho movimiento de personas, hoteleras, turísticos, son los que van a tener también esta necesidad. Sin embargo, pues tenemos más indicaciones claras, ¿verdad? Hay que estar atentos al llamado que se haga a la población adulta y a estos grupos en particulares que son los que deberían de buscar la vacuna. Muchas gracias, doctora, muy amable por su explicación. Doctora Jacinto, ¿qué nos dicen las cifras actuales sobre este brote de sarampión? Bien, es importante que hasta el 26 de enero del presente año tenemos 82 casos confirmados de sarampión, esto derivado de un evento que se realizó en Santiago de Atitlán en diciembre, la segunda semana de diciembre, en donde vinieron varias personas de diferentes países, de diferentes departamentos, que estuvieron en contacto. No se sabe exactamente quién fue el caso cero en ese lugar, pero derivado de esto, pues se emitió una alerta que emitió El Salvador, de una persona que había viajado aquí a Guatemala, y ya se comenzó la búsqueda activa de los casos. En el instituto tenemos 8 casos confirmados de los 82 pacientes. El 70% de los afectados son mayores de 15 años, dentro de 15 y 50 años, o sea que son adolescentes y adultos jóvenes, ¿verdad? Y esto es bien importante porque mucha de esta población no sabe su estado vacunal o desconocen si tienen o no tienen vacunas. La mayoría de los pacientes infectados no tienen una constancia de vacunación, por lo tanto se deduce que no estaban vacunados. Claro, muy bien, muchas gracias, doctora. En el caso, porque puede haber personas que no pueden recibir esta vacuna, doctora Córdoba, ¿qué nos puede hablar acerca de estos pacientes, de estas personas? ¿Hay alguien que no se puede vacunar? Claro, como la doctora lo había mencionado previamente, esta es una vacuna que está formada por un virus vivo atenuado. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus, como lo dice el nombre, está vivo, pero se le quita la capacidad de generar infección. Sin embargo, hay cierto grupo de personas que tienen sus defensas bajas, que pueden tener algún tipo de predisposición de que, a pesar de que el virus no tiene la capacidad de generar infección, la puede generar, ¿verdad? Entonces, este grupo incluye mujeres embarazadas, también aquellas personas con algún diagnóstico de inmunosupresión. Nuevamente incluye a las personas que viven con VIH, aquellos pacientes que recibieron algún trasplante, ya sea de órgano sólido, por ejemplo, un trasplante de riñón, o algún trasplante de médula ósea que haya sido reciente, que tengan algún uso de medicamentos, que ellos tengan el conocimiento que genera disminución en sus defensas, y también muy importante, los menores de 6 meses, que eso lo puede extender la doctora. Muy bien. Sí, pues la vacunación en niños es a partir de los 12 años. En caso de brotes, sí se puede valorar, ¿verdad? Ya a nivel institucional, colocar una vacuna cero, que es la dosis cero, entre los 6 y los
11 meses, 29 días de edad, ¿verdad? Y se llama dosis cero porque no se cuenta, ¿verdad? Pero sí se puede colocar. En los niños, los pacientes que se encuentran con tratamiento de cáncer, que viven con el virus de VIH, con un recuento de CD4 menor del 15%, estos pacientes pues no se pueden vacunar. Pacientes con inmunodeficiencias combinadas severas se debe valorar si ameritan o no la vacuna. Generalmente no se colocan porque sí pueden provocar una infección vacunal, ¿verdad? Un sarampión vacunal. Pero en general, si el sistema inmune se encuentra bien, no tenemos antecedentes de ninguna enfermedad que comprometa nuestro sistema inmunológico, la vacuna es segura. Muy bien, muchísimas gracias a ambas por esta explicación, así que por favor agradecemos que puedan tomarlas en cuenta, ¿verdad? En consideración, y también que compartan este podcast porque sabemos que va a ser de beneficio para personas afiliadas y también en general, así que muchísimas gracias. ¿Qué recomendaciones prácticas, doctora Córdoba, podríamos dar a la población para prevenir o reducir el riesgo de contagio? Ya hemos hablado de algunas, pero ¿podría apoyarnos en enfatizar algunas? Claro, hay que tener en consideración siempre el lavado de manos, es muy importante. Si yo tengo síntomas, fiebre, en algún momento presente exantema, hay otras enfermedades que pueden generarlo también, pero lo recomendable es primero uso de mascarilla, no asistir a reuniones donde haya una gran cantidad de personas, ¿verdad? Tener mucho cuidado, por eso les mencionaba el lavado de manos, porque las secreciones van a ser las que puedan contagiar a otra persona. Por ejemplo, puedo estornudar, darle la mano a alguien y esa persona luego tocarse los ojos o la boca e infectarse. Entonces, importante lavarnos las manos y siempre tener actividades de etiqueta con respecto a la tos y al momento de estornudar, ya sea cubrirnos con el brazo o idealmente con un pañuelo y luego desechar ese pañuelo de forma oportuna para no tener riesgo de infectar a otras personas. Muchas gracias. Otro punto que hay que recordar es que si sabemos de que tuvimos contacto con alguien que tiene el diagnóstico de sarampión y yo comienzo con síntomas, con fiebre, tos, secreción nasal, conjuntivitis, puedo tener sarampión. Entonces debo de acudir inmediatamente a las unidades para que se haga el diagnóstico temprano, ¿verdad? Aparte de que hay un periodo de incubación, que más o menos dura unos 10 días aproximadamente, donde en lo que yo tengo el contacto y comienzo a tener síntomas, como mencionaba la doctora, que es el periodo prodrómico, que es la fiebre, tos, conjuntivitis, coriza, y el exantema más o menos aparece entre el tercer día y cuarto día, que es la alergia o rash o salpullido, que la gente comúnmente le llama, o ronchitas, ¿verdad? Ajá. Que aparece al cuarto día. Entonces, en ese periodo que yo puedo tener fiebre, tos, puedo confundirlo con un simple catarro, con otra enfermedad infecciosa respiratoria y poder andar contagiando a otras personas. Si yo sé que he tenido contacto, estuve en el evento, estado en exposición, colocarse la mascarilla, lavado de manos, ambientes abiertos para que haya una buena circulación de aire y evitar andar visitando en varios puntos para diseminar la enfermedad, ¿verdad? De poner a las personas susceptibles a que se contagien. Muy bien, muchísimas gracias. Doctora Córdoba, por último, ¿qué acciones está realizando el ICS para la prevención y esta vigilancia del sarampión? Si usted nos puede hablar un poquito de esto, y también vamos a terminar con un mensaje para la población por ambas. De acuerdo, pues lo que se hace principalmente es la vacunación, ¿verdad? Hay que tener en consideración estos grupos de edades en menores que ya mencionó la doctora, 12 y 15 años, que son los que se deben de vacunar, y algunos adultos con factores de riesgo que también se puede valorar la administración de la vacuna, ¿verdad? Siempre actividades como la comunicación, la propagación de información también es importante, y tener esta información que sea válida, que sea científica y que nos pueda ayudar a tomar decisiones correctas.
Sí, el instituto está reforzando la información de manera preventiva en todas las unidades con mensajes que se lanzan a las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, ¿verdad? En donde se sacan las medidas generales que la población debe saber. Además, que se ha venido vacunando preventivamente en las unidades, preparándonos para este momento, ¿verdad? Ir fortaleciendo al personal, empoderándolo para que tenga sus dosis de vacuna, así como la vigilancia activa que se hacen en las unidades de pacientes que puedan tener síntomas compatibles con esta enfermedad, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias a ambas por este tiempo, ¿verdad? Donde pudimos explicar, ustedes de primera mano tuvieron la información, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, que compartan esta información y sobre todo que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está de primera mano a la prevención del sarampión, así que muchísimas gracias, hasta la próxima.